Un zumbido tenue se mezcla con el viento que arrastra polvo entre los barrancos de la sierra. La imagen tiembla, captada con la urgencia de quien sabe que está registrando algo que no debería existir. En el encuadre, apenas visible contra la vegetación árida del monte, un objeto desciende desde el cielo como un presagio. Segundos después, la detonación abre una columna de tierra, humo y fragmentos que se eleva sobre el paisaje como una cicatriz instantánea. El video, difundido sin filtro en redes sociales, muestra lo que aparenta ser un ataque con explosivos lanzados desde un dron en las inmediaciones de La Tuna, corazón histórico de la Sierra de Badiraguato, Sinaloa. No hay comunicado oficial, no hay cifras de víctimas. No hay pronunciamiento institucional que confirme o desmienta lo que las imágenes exhiben con brutalidad silenciosa. Pero lo que se ve en esos segundos de metraje sugiere algo que trasciende un episodio aislado de violencia. La guerra criminal en las montañas de Sinaloa no solo continúa, está mutando, incorporando herramientas que hace apenas unos años parecían impensables en el arsenal del narcotráfico mexicano. El material comenzó a circular en cuestión de horas, y de acuerdo con versiones recogidas por medios locales, captaría el instante preciso en que un dron sobrevuela una zona serrana de difícil acceso para soltar un artefacto explosivo improvisado sobre un objetivo en tierra. La escena dura apenas unos segundos, pero su impacto narrativo es demoledor. Lo que se observa no es una emboscada convencional con fusiles de asalto apostados entre la maleza. No es un choque frontal entre convoyes blindados en caminos de terracería. No hay ráfagas cruzadas ni el rugido de motores persiguiéndose entre cañadas. Aquí la lógica del enfrentamiento se ha transformado por completo. La distancia redefine las reglas. El operador permanece invisible, protegido por la lejanía y el anonimato, mientras el dispositivo aéreo ejecuta su carga con una frialdad que emula la precisión militar. Es una forma de violencia que elimina el riesgo para el agresor y multiplica la vulnerabilidad de quien está abajo, expuesto, sin saber siquiera de dónde proviene la amenaza. Sin embargo, la información disponible sobre este episodio presenta vacíos que obligan a la prudencia. Hasta el momento en que se difunden estas imágenes, ninguna autoridad federal ni estatal ha confirmado la autenticidad del video. No se ha emitido un posicionamiento oficial sobre el hecho específico que muestra. Se desconoce la fecha exacta en que habría ocurrido el ataque, el número de personas que pudieron haber resultado afectadas y la magnitud real de los daños materiales. Este silencio institucional genera un territorio ambiguo donde la percepción pública corre más rápido que la verificación formal. En el ecosistema digital mexicano, las imágenes de violencia suelen detonar antes que cualquier investigación, construyendo una realidad paralela, donde la narrativa se consolida sin que exista aún un dictamen que la respalde. Y esa velocidad, esa distancia entre lo que se ve y lo que se confirma, añade una capa adicional de incertidumbre a un escenario que ya de por sí opera en las sombras. Aún así, el contexto que rodea la aparición de este video no surge de la nada. Tiene raíces documentadas. El pasado 4 de marzo, autoridades del estado de Sinaloa informaron que en la localidad de La Tuna fueron destruidos más de 30 artefactos explosivos improvisados que habían sido previamente asegurados durante operativos de fuerzas federales en la zona. Entre los dispositivos decomisados se identificaron mecanismos de activación por percusión y explosivos equipados con mecha lenta, componentes que revelan un nivel de sofisticación artesanal que no es casual. Esos hallazgos confirmaron lo que muchos ya sospechaban. En las profundidades de la Sierra de Badiraguato, operan células con capacidad técnica suficiente para diseñar, ensamblar y desplegar armamento improvisado con intención letal. La destrucción de ese arsenal no fue un gesto simbólico. Fue la evidencia material de que la guerra en esa región se libra también en talleres clandestinos, donde la ingeniería rudimentaria se pone al servicio de la destrucción. El empleo de drones como herramienta ofensiva tampoco constituye una novedad absoluta en esa geografía. Desde finales de 2025, autoridades estatales habían reconocido públicamente la existencia de ataques con explosivos lanzados desde dispositivos aéreos no tripulados en comunidades serranas del municipio de Badiraguato. Esos episodios encendieron alarmas que iban más allá de lo estrictamente militar. La presencia de drones armados sobrevolando poblados generó un terror difuso entre la población civil,
Un miedo que no se ancla a un tiroteo visible ni a una presencia armada identificable, sino a la posibilidad de que la muerte llegue desde arriba, sin previo aviso, sin rostro, sin escapatoria. Familias enteras abandonaron sus hogares, convertidas en desplazados internos de una guerra que nadie les declaró formalmente, pero que los expulsa con la misma brutalidad. Durante operativos posteriores en la zona, fuerzas de seguridad lograron asegurar campamentos clandestinos donde se encontraron drones, equipo táctico y materiales de vigilancia, confirmando que determinados grupos criminales han integrado la tecnología aérea no solo como instrumento de reconocimiento, sino como extensión directa de su capacidad de fuego. Según reportes periodísticos y fuentes cercanas a la zona de conflicto, el episodio registrado en el video estaría vinculado a una disputa activa entre células del crimen organizado que se pelean el control de la sierra. Algunas de esas fuentes señalan a un grupo identificado como los Guanos como el posible operador del dron, una facción enfrentada a rivales conocidos como los Músicos, presuntamente asociados a estructuras criminales referidas como FEDI y Fe-28. No obstante, estas atribuciones no han sido validadas por ninguna autoridad oficial, por lo que deben manejarse como versiones no confirmadas. Lo que sí resulta evidente, más allá de los nombres y las siglas, es que la Sierra de Badiraguato alberga una fragmentación del poder criminal que genera choques cada vez más frecuentes, cada vez más tecnificados, cada vez más letales. Porque más allá de las identidades específicas de quienes disputan ese terreno, el dato de fondo permanece inalterado y es, quizás, el más revelador de todos. La Tuna no es un punto cualquiera en el mapa de Sinaloa. Es un enclave cargado de historia dentro de la mitología del narcotráfico mexicano, un nombre que evoca linajes, poder generacional y rutas que han alimentado el tráfico de drogas durante décadas. Su ubicación enclavada en la sierra, rodeada de barrancas y accesos precarios, la convierte en un territorio que se defiende con la misma topografía que lo oculta. Es un lugar donde la autoridad del Estado llega tarde, llega parcialmente o simplemente no llega. Y en ese vacío, las disputas entre facciones se intensifican con una ferocidad proporcional al aislamiento, lejos de cámaras, lejos de titulares, lejos de cualquier testigo que no sea la propia montaña. La posible utilización de drones cargados con explosivos en ese escenario no representa un simple cambio táctico, representa una mutación en la naturaleza misma del conflicto. En una guerra donde la innovación ha demostrado ser tan decisiva como la brutalidad, donde cada ventaja tecnológica puede inclinar la balanza entre el dominio y la aniquilación, la aparición de estas capacidades aéreas plantea interrogantes que van más allá del presente inmediato. Si el video resulta auténtico, y el patrón de antecedentes sugiere que su contenido es al menos plausible, el mensaje que emana de esas imágenes es tan claro como perturbador. Los grupos armados que operan en la sierra ya no compiten únicamente por territorio, por rutas, por plazas. Compiten también por supremacía tecnológica, por la capacidad de matar desde el aire, de vigilar sin ser vistos, de atacar sin exponerse. Y en las montañas de Badiraguato, donde el silencio siempre ha sido cómplice de lo que ocurre entre las sombras, el zumbido de un dron puede haberse convertido ya en la señal inequívoca de una nueva fase en la guerra invisible que devora la sierra desde adentro.